Muy buenos días, tardes, noches, ingeniero. Mi nombre es Gustavo Sabando y pertenezco al paralelo número 104 de la materia de sistemas de monitoreo y control industrial. El día de hoy voy a hacer la presentación de la simulación de la actividad de la práctica número 3, en que consiste en diseñar un sistema de enfriamiento que consta de un sistema de refrigeración y un ventilador industrial, el cual serán accionados dependiendo del el modo en que se esté activado el sistema. Como podremos apreciar, tenemos dos modos, un modo automático y un modo predefinido. El modo automático, dependiendo de la temperatura que se encuentre en la habitación, accionará el sistema de refrigeración y un ventilador industrial de diferente manera. En cambio, el modo predefinido tiene tres estados, el cual lo va a determinar un switch de tres estados mutuamente excluyentes, que también cumplirá con tres diferentes parámetros diferentes. Bueno, al iniciar la programación, nosotros tenemos lo que son los accionamientos de modo automático y el modo predefinido. Para accionar el modo automático, pues básicamente usaremos un contacto normalmente abierto para accionar una parte de memoria que va a empezar a realizar las acciones del modo automático. También cabe destacar que nosotros aquí vamos a tener un contacto normalmente cerrado para lo que es el modo predefinido, debido a que si ambos están activados al mismo tiempo, evitamos que el sistema sea activado en cualquiera de los dos modos, ya sea para modo automático o el modo predefinido. Siempre los dos van a estar relacionados. Si uno está activado, también tenemos que procurar que cuando el otro se active, este no sea activado. Por lo tanto, si nosotros estamos accionando el sistema automático, el modo predefinido va a estar con un switch normalmente cerrado. Si estamos accionando el modo predefinido, vamos a tener un switch normalmente cerrado en el modo automático. Y así evitamos conflictos. Bueno, esto es para el accionamiento. Ahora vamos a lo que es la parte importante de lo que es la lectura de los transductores. Esta parte es importante debido a que nosotros aquí vamos a recopilar la información del transductor de temperatura y vamos a transformar esa señal y la vamos a transformar en lo que es del voltaje que nos brinda el transductor a un valor de temperatura. En este caso, el transductor de temperatura varía entre 0 a 10 voltios y eso tiene una resolución de 0 a 100 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar el bloque scaler para nosotros trabajar esa resolución, esa conversión. Entonces, cada vez que nosotros recibamos un valor analógico de voltaje, primero vamos a tener que convertirlo de UINs, de unidades enteros sin signo, a unidades reales. Entonces, este valor real vamos a meterlo dentro del bloque scaler y aquí va a ser la conversión de voltaje a temperatura, a grados Celsius. Una vez que se haga esto, aquí ya vamos a tener lo que es el valor de temperatura, que es vital para nosotros realizar las diferentes, en especial en la parte de lo que es modo automático, debido a que el modo automático vamos a hacer la comparación de temperaturas. Si la temperatura pasa de los 65 grados, entonces va a accionarse el sistema automático. Luego pasamos a lo que es la asignación de RPM del ventilador. Este es un bloque importante también, debido a que aquí vamos a darle los RPM que necesita el ventilador. Como puede apreciar aquí, vamos a tener la entrada de un bloque scalar y de entrada va a recibir RPMs de manera real, tipo real. Esto es importante debido a que en diferentes estados, ya sea para el modo automático o los tres estados de los switches mutuamente excluyentes, van a brindar diferentes valores de RPMs. Por lo tanto, es importante declarar este valor de input como una variable. Y también vamos a tener que escalarlo. Va a recibir de input de 0 a 1800 RPMs y vamos a tener que hacer la conversión de RPMs a voltajes. Como puede apreciar, 0 RPM equivale a 0 voltios y 1800 RPM equivale a 10 voltios. Vamos a recibir una salida en real de RPMs reales, de voltajes de RPMs reales, y vamos a tener que transformarlos a UINs para que esto sea una respuesta de salida analógica. Luego tenemos el accionamiento de refrigeración. Como puede apreciar, tenemos dos estados de memoria de contactores, debido a que dependiendo de si estamos en el estado de
si estamos en el estado de automático, va a accionarse el sistema de refrigeración. Pero si estamos en el estado 2 de de los switchers mutuamente excluyentes, también se va a tener que activar el modo de refrigeración. Entonces, modo automático. El modo automático, como habíamos dicho inicialmente, primero se activa el modo automático. Para activarse el modo automático, sigue con el bloque de comparador. Y el comparador tiene que cerciorarse de que la temperatura con la que está comparando sea mayor que 65 grados. Entonces, este bloque nos dice que si la temperatura que va de entrada, la temperatura de transición real, si esta temperatura real, que es la que está del transductor, que es la que brinda el transductor, pasa de 60 grados, entonces el bloque permite el paso de corriente hacia el siguiente bloque. Entonces, en este caso, como podemos apreciar, 60 grados no es mayor que 65, por lo tanto se corta la señal y no permite el paso. Ahora, si nosotros brindamos un valor, supongamos de 7, y estamos activos en el modo automático, entonces este valor de aquí se cambiará. Permítame un momento. Ahí, se cambiará a 70. Ahora sí es mayor que 65, por lo tanto se va a activar. Va a pasar la corriente por este sentido. Si pasa, entonces pasará este bloque move. Aquí vamos a hacer el cambio de valores para la variable de revoluciones por minuto reales, que es justamente lo que vamos a tener que ingresar al output. ¿Sí ven? 1800 ha cambiado, va a ser el nuevo input para lo que es la salida analógica, y así hacemos la conversión. Y empieza la conversión de voltajes. La conversión de voltajes pasa de reales a UINs, y UIN sale nuevamente hacia la salida analógica. Entonces ese es básicamente el algoritmo que realiza el modo automático. Y por último se activa M2, y M2 habíamos dicho de que M2 es una memoria, un contactor de memoria que activa al modo de refrigeración. Bueno, tenemos ahora el modo predefinido del estado 1. Estos se activan cuando nosotros tenemos activado lo que es el modo predefinido inicialmente. También tenemos activo el estado 1 y no tenemos activado el estado 2 ni el estado 3. Si se activa el estado 2 y el estado 3, entonces esta línea se va a cortar. Entonces es muy importante esto. Solamente uno de los estados va a tener que estar activados, como lo menciona en el switch mutuamente excluyente. Entonces, en este caso vamos a activar, primero que todo vamos a activar MP, que es el modo predefinido. Activamos modo predefinido y, como podemos apreciar, ahora vamos a tener que seleccionar cualquiera de estos estados: estado 1, estado 2 o estado 3. Y en este caso vamos a activar estado 3. Estado 1, perdón. En el estado 1, al momento que lo activamos, el estado 1 me dice que solamente vamos a cambiar la velocidad del ventilador a 1000 revoluciones. Por lo tanto, el bloque move va a cambiar de 1000 revoluciones que tiene aquí en este que son reales, y lo va a pasar a la variable RPM reales. Y así va a volver nuevamente hasta bloques reales, RPM reales. A la conversión de voltajes, los voltajes pasarán de reales a UINs, y UINs saldrá a la salida a la salida analógica. Y así sucesivamente con los otros. Supongamos que ahora vamos a cambiar, si nos fijamos, si activo el estado 1 y el estado 2, no va a pasar nada, debido a que aquí he puesto una condición de que si cualquiera de los dos está activado, se va a cortar la señal, debido a que solamente puede haber un estado activado a la vez. Entonces activamos aquí el estado 2, el estado 2 se activa, el estado 1 y el estado 3 están desactivados, y nuevamente se activa el bloque move, haciendo que pase de 1800 a la nueva variable de RPM reales. Y M1 se activa. M1 se activa, por lo tanto ahora la refrigeración se activa también. ¿Sí ves? La refrigeración se va a activar y ahora pasa de la variable de RPM reales, pasa a 1800 RPM.
y así pasa nuevamente. Se convierte en voltaje, los voltajes pasan de reales a uint y uint va nuevamente al bloque move hacia la variable a la salida analógica. Por último tenemos lo que es el modo predefinido de estado 3, que es básicamente el estado 1, solamente que aquí vamos a cambiarle lo que son los RPMs. Ya no vamos a contar con 1000 RPM, sino ahora 700 RPM. Y nuevamente pasa lo mismo. Ahora la variable RPM reales pasa a 700, se desactiva el modo refrigeración, se desactiva y ahora tenemos RPM reales 700, hace la conversión de voltajes, la conversión de voltajes pasa de reales a uint y de uint pasa a la salida analógica. Y con esto concluimos la comprobación del circuito de la actividad número 3 de la práctica 3. Muchísimas gracias por su atención.